2014 salió un no a la independencia, pero podría haber salido lo contrario, era una posibilidad en cualquier caso. No tengo la impresión de que en el caso escocés haya pesado realmente en el debate sobre la legitimidad de un eventual referéndum de independencia y a posteriori la independencia de Escocia, esta cuestión, el hecho de saber si Escocia tiene razones sustanciales para pedir primero un referéndum y eventualmente después la secesión o la independencia. Y si esto no ha sido así, y yo creo que no ha sido así, si esto no ha sido así, yo me pregunto, es decir, me pregunto por qué en otros casos parecidos, naturalmente, como decía, creo que fue Alberto, evidentemente la casuística cuenta mucho, Quebec no es Cataluña y Flandes no es Escocia, es decir, y evidentemente si nos vamos a casos todavía más alejados, digamos, del contexto democrático europeo, pues bueno, pues todavía importa más, ¿no? Pero creo con todo que en cualquier caso la secesión en el debate en torno a la secesión escocesa, no solo en el Reino Unido, sino fuera del Reino Unido, por ejemplo en España, yo no he notado personalmente que la idea de la secesión chocara hasta el punto de exigir que haya razones sustanciales de peso. Tengo más bien la impresión, pero puedo equivocarme, tengo más bien la impresión de que ha habido cierta comprensión, sin duda facilitada, esta comprensión, por la actitud permisiva del gobierno británico, sin lugar a dudas, ¿no? Estas son las dos observaciones que quería hacer. Alberto, he visto que has levantado la mano. Sí, bueno, quería intervenir por alusiones y por dejar claro lo que he dicho y no lo que parece que se me ha entendido, o al menos me has entendido tú. Yo en ningún caso he dicho que no haya consenso sobre si existen o no existen naciones. Lo que he dicho es que la inmensa mayoría de la literatura académica en el ámbito del derecho internacional y en el ámbito del estudio de minorías nacionales, y como habéis visto, no sé si ha dado tiempo a verlo, en el documento de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 2005, The Concept of Nation, se afirma expresamente lo que yo he afirmado. No hay consenso sobre una definición jurídica de nación vinculada a la existencia de minorías nacionales, en el ámbito de minorías nacionales. Eso es lo que yo he dicho. Yo, además, bueno, supongo que se habrá deducido de mi intervención, yo no pongo en duda, es una cuestión que ni me planteo poner en duda. La existencia o no existencia de naciones se fundamenta sobre un sentimiento personal y, por tanto, si existe, yo en eso soy absolutamente pragmático y fatalista, lo que existe en la realidad existe. No me pongo yo a definir o a debatir o a discutir si es correcto o no es correcto, etcétera. Ese es otro ámbito. Por tanto, que quede claro que yo no he dicho lo que parece que tú has entendido, sino que, y eso te puedo pasar una larguísima lista de autores, en el ámbito de los estudios de las minorías nacionales, fundamentalmente vinculado al derecho internacional, se pone de manifiesto que no hay forma de llegar a un concepto consensuado comúnmente aceptado de qué es una minoría nacional, cuáles son los rasgos que definen, etcétera, etcétera. Y luego ya, no sé si tengo tiempo, si me permites, aprovechando una cuestión que has dicho, yo seguí muy de cerca el referéndum de Escocia en los años 2011, 2012, 2013, 2014. Depende de a lo que te refieras y a lo que cada uno de los que se ha referido a ese tema quiera decir con razones para la secesión. Pero realmente el inicio de un sentimiento favorable a la independencia de Escocia empieza en la oposición a la poll tax de Margaret Thatcher. Ahí empieza. ¿Eso es una razón? No lo sé. Y, desde luego, durante todo el debate previo al referéndum de independencia de Escocia de 2014, hay un sentimiento que tiene un efecto sobre el electorado tremendo del rechazo a lo que llaman el sistema Westminster y, sobre todo, al sistema político dominado por el Partido Conservador británico. Hay una fractura entre el sentimiento mayoritario escocés y
de rechazo al sistema Westminster entendido como, porque lleva ya muchos años, como el sistema político diseñado por el Partido Conservador, tremendo. No sé si eso entra dentro de esa categoría o no, pero desde luego tuvo unos efectos impresionantes. Fue una de las cuestiones que más efecto tuvo en la movilización del electorado, junto a la venta de que de que Escocia iba a ser la Noruega de las Islas Británicas, etcétera, etcétera. Es decir, la venta de un paraíso futuro, por tanto, no tanto del presente, pero sí del futuro. Pero bueno, simplemente aclarar esa cuestión. Sí, bueno, sí, es importante, con todo, insisto en el tema de la definición de lo nacional o de las minorías nacionales. Eso es otra cosa, ¿eh? Eso es otra cosa. Que haya que darle importancia o no es otro tema. Creo que es muy importante distinguir ahí el discurso, digamos, descriptivo, académico, del discurso político. Yo insistía, efectivamente, Julie lo dijo mejor que yo, ¿no? Yo insistía en que, efectivamente, lo que importa políticamente es lo que políticamente se afirme, ¿no? En los movimientos de nacionalistas, ¿no? Es importante porque, además, fijaos que yo lo considero un error. Es un error que encontramos en la teoría de Buchanan, por ejemplo. Buchanan tira de Gellner, yo lo llamo el argumento Gellner, o la tesis Gellner. La tesis Gellner dice, en su muy conocido libro, dice, es que fijaos, es que hay no sé cuántos miles de naciones en el mundo. Si tenemos que dar un Estado a cada nación, esto va a ser el acabose. No vamos a hacer el argumento de la pendiente resbaladiza, ¿no? El efecto dominó. Pero claro, esto es un argumento muy exagerado, la verdad. Es muy exagerado. Primero porque, claro, ¿a qué llamamos nación? ¿No? Porque claro, es que, a ver, en la literatura especializada, y no solo, pues también solemos distinguir las naciones culturales de las naciones políticas, ¿no? Esto es algo que se hace mucho, ¿no? Bueno, si no es lo mismo, creo, las naciones autóctonas o las First Nations que encontramos en América, por ejemplo, en términos de reivindicaciones, y aquí vuelvo a conectar con lo que decía Julie, en términos de reivindicaciones, y esto es algo que Kimlicka explica muy bien, ¿no? Creo, no es lo mismo las reivindicaciones de las First Nations que las reivindicaciones de Escocia, del País Vasco o del nacionalismo catalán. Creo que son casos totalmente diferentes, y a ambos fenómenos, a ambos movimientos, podemos llamarles nacionalismos, o podemos ver en esos fenómenos comunidades nacionales o naciones, ¿no? Y creo que son dos realidades, dos fenómenos completamente diferentes. Entonces, claro, de esas miles de naciones que Gellner decía que podían existir y que podían generar una desestabilización mundial terrible, etcétera, claro, esto es muy exagerado, porque de esos miles de naciones, ¿cuántas concretamente tienen en su territorio un movimiento secesionista mínimamente sólido, con un apoyo social mínimamente sólido? Pues posiblemente pasemos, creo que Jason Sorens lo explica en su libro sobre los secesionismos, posiblemente pasemos de varios miles de minorías nacionales o naciones a unos pocos cientos como mucho. Yo creo que estamos exagerando cuando decimos varios cientos de minorías nacionales con un movimiento independentista. Son poquísimos. Yo creo que en el ámbito europeo nos bastarían los dedos de una mano para contar posibles, es decir, verosímiles proyectos soberanistas independentistas en los próximos 10 años, ¿no? Si todo sigue igual, digamos, ¿no? Entonces, creo que es importante, en el fondo, por eso decía que creo que Julie puso el dedo en la llaga, porque yo creo que esto es un sesgo, un error que encontramos con mucha frecuencia, evidentemente en el discurso político y en el derecho positivo, en el derecho internacional, porque, bueno, el derecho internacional, digamos, dominante, no deja de ser derecho creado por los estados. Entonces es normal también que los estados creen un derecho que, de alguna manera, por decirlo rápido y mal, les beneficie, ¿no? O al menos no les perjudique. Pero lo que me parece a mí más problemático es que esto lo encontremos también en las teorías académicas de la secesión, ¿no? Porque, bueno, en principio es normal, acabo de decir que los estados produzcan un derecho internacional que no les perjudique, pero los académicos, teóricos, normativos que reflexionan sobre la secesión, pues no se acaba de entender muy bien por qué tendrían que pensar teorías normativas de la secesión que beneficien o no perjudiquen a los estados, ¿no? En este sentido lo digo, y creo que es, a mi modo de ver, creo que es una de las debilidades de la teoría entre otras, ¿no? De la teoría remedialista de Buchanan,
como también es algo que ya se ha criticado en otros autores de prestigio, ¿eh? Es otro de los problemas que encontramos en el propio Rawls o en el propio Habermas, en esa presuposición, ¿no? o en esa ocultación de lo nacional estatal, ¿no? Y aquí de nuevo volvemos a lo nacional, pero bueno, no insisto. No sé si me funcionan bien las manos levantadas de Teams o si Luis, adelante. Sí, bueno, yo quería hacer una pregunta a Pau, porque querría saber cómo ves tú una crítica común a la constitucionalización del derecho a la secesión que han formulado Cass Sunstein, Buchanan, Hirschman, bueno, varios especialistas que señalan que hay un riesgo cierto, ellos consideran que es un riesgo cierto de que si se constitucionaliza, entonces se distorsione la deliberación genuina que hace de una democracia el mejor tipo de democracia posible. Porque el grupo que considera que puede acudir al derecho a marcharse, que puede optar por la exit option, entonces va a hacer un uso estratégico de esa amenaza y la va a manejar básicamente como un chantaje cada vez que vea la posibilidad de obtener lo que en ese momento pasará a ser privilegios. Cuando, si no está constitucionalizado el derecho, exige una negociación en términos de igualdad ciudadana con el resto de los ciudadanos del Estado y el proceso deliberativo sería más genuino. Y, bueno, me gustaría saber cómo lo ves. Y bueno, sí que querría decir alguna cosa sobre el error del que hablas, Jorge. Yo sí creo que los académicos tenemos un deber de desnaturalizar y desmitificar los conceptos que se manejan en sociedad. Por supuesto que, según el viejo teorema de Thomas, cuando algo es creído como real, es real en sus consecuencias, naturalmente. Claro, y por eso yo al final termino diciendo, claro, pues sí, si hay un movimiento nacionalista generalizado con una mayoría muy clara en un sector concentrado de la población, hay que hacer algo con eso, no se puede desconocer y una democracia debe atender a unas reclamaciones, aunque sea de terraplanistas. Ahora, por ese motivo no hay que desmitificar el terraplanismo, no hay que entrar a debatir con él. No, si todos creen que el terraplanismo es verdadero, la Tierra es plana, todo. Bueno, los académicos no tenemos la obligación de desmitificar la creencia social. Naturalmente que la tenemos, lo hacen los científicos todo el tiempo, pero en las humanidades no siempre. Los filósofos, algunos tratamos de hacerlo, yo creo que es más común, pero yo creo que además seguro que una buena parte del trabajo que hace Jule va en esa dirección, así que seguro, claro que tenemos la obligación de decir que no hay brujas. Y si hubiéramos vivido en el tiempo de las brujas, en tanto que académicos, nuestra obligación habría sido desmitificar ese concepto que era a la vez descriptivo y normativo, que estaba cargado de valoración negativa, que llevaba una discriminación social solo por su uso social. Y eso es lo que yo digo que hace el nacionalismo con el concepto de nación. Que ese manejo genera discriminación inevitablemente y que la más liviana de la discriminación que produce, con el mejor intencionado de los nacionalistas, que reconoce derechos iguales a todos jurídicamente hablando, es una discriminación social, invisible, que es dañina y que no hace que el nacionalismo no sea una teoría política valiosa. Eso es lo que trato de decir y creo que sí que tenemos la obligación de desmitificarlo, pero comprendo que no estéis de acuerdo. Esa es mi perspectiva. A mí, solo por terminar, es verdad que lo he dicho de manera muy provocativa, lo de que no existen, y como digo, nunca lo he escrito así, lo he dicho aquí para que se me entienda en algún sentido, pero por supuesto que
tenéis una parte de razón en las respuestas que me habéis dado y comparto la parte de razón que tenéis, claro que sí. Pero me parece que hay una confusión en un enorme porcentaje de literatura sobre nacionalismo entre movimientos nacionalistas y naciones. Es que los especialistas piensan que son la misma cosa y casi estabais diciendo eso ahora mismo todos. Que allí donde hay un movimiento nacionalista hay una nación y que si no hay movimiento nacionalista entonces no hay nación y que eso es el síntoma, pero es que el síntoma es la entidad. Eso es extraño. Es extraño pensarlo de ese modo. Entiendo que eso es lo que piensa la mayoría de la academia y que yo estoy en minoría, lo entiendo. Pero me resisto porque, insisto, creo que tiene problemas morales. No solo porque creo que conceptualmente está equivocado, sino porque creo que lleva a discriminaciones invisibles a veces y otras muy visibles, desgraciadamente. Y creo que nada más. Gracias. Pau. El micro. El micro. Intentaré responder. Pero primero quiero lanzar una idea que me viene ahora a la cabeza. Quizá también para que exista la democracia necesitamos que existan demócratas. Pero bueno, no sé. Tengo que reflexionar mucho más de esto. Pero no me sorprende mucho también que el movimiento que tiene unos ideales genere una realidad que es una realidad social, una construcción social. Es normal que exista un movimiento de personas que planteen, que generen esta idea. Y por eso decía que, igual que la democracia, necesita primero a unos demócratas, aunque sea a nivel teórico, que la conciban, ¿no? Y luego, para que existan democracias como sistemas democráticos, necesitas un grupo de demócratas, o como mínimo una minoría armada de demócratas, ¿no? Yo qué sé. Pero bueno, crítica, ahora sí que he pensado un poco más en esto, la crítica a la constitucionalización de la secesión, que puede comportar una amenaza a la deliberación, que puede comportar un uso estratégico, que puede, ¿no? En este sentido, la crítica de Sunstein y que luego coge también Buchanan. Pues yo voy a empezar aquí, el ascensor puedes cogerlo arriba o abajo, voy a empezar por el Brexit, ¿no? Y el caso del Reino Unido en la Unión Europea. A mí me parecía que el chantaje, el poder que tenía el Reino Unido era bastante más grande cuando utilizaba su poder de veto en algunos temas, cuando utilizaba su capacidad de nullification o su opting out, ¿no? Era mucho más fuerte que la amenaza de secesión. Yo no recuerdo que el Reino Unido amenazara mucho. Bueno, me marcho, ¿no? Lo hizo una vez Cameron y fue un error político increíble. Dice, bueno, pues como no me reformes Schengen, me marcho. Pues márchate y mira lo que ha pasado, ¿no? Es decir, que al final no he visto yo que sea una gran amenaza, porque es una amenaza que, como te digan, pues hazlo, pues es que tienes un solo tiro, ¿no? No es una amenaza que, en cambio, cuando tú tienes, por ejemplo, un derecho de veto, pues lo puedes ir ejerciendo, ¿no? Cuando tienes un derecho de nullification, también se puede ejercer muchas veces. El hecho que solo se pueda ejercer una vez, esta amenaza, te reduce el poder. Y además, como creo en el derecho de secesión especialmente pensado para minorías nacionales, lo concibo más como un escudo que como un arma. ¿Por qué digo como un escudo? Como un escudo que funciona para respetar el reparto competencial, para respetar el reconocimiento, el estatus. También sirve para buscar el compromiso, porque se dice, distorsiona la deliberación, ¿no? Bueno, será la deliberación en el seno de la nación mayoritaria, ¿no? Porque si en cambio buscamos una deliberación multinacional, lo que promueve un derecho de secesión es que haya una deliberación entre distintas naciones. Lo que hace un derecho de secesión, entre otros institutos, es que haya un sujeto también, que es una minoría nacional, que la apoderas, que le das es verdad que le das más poder. Yo esto no lo niego, le das más poder. Por eso decía que un derecho de secesión, en cierta forma, también es una forma de compartir soberanía. Y a nivel técnico, creo que tenemos que concebir el derecho de secesión como una cláusula de reforma constitucional especial. Y esto lo vemos en el Tratado de la Unión Europea. Vemos que el artículo 50 está
acto seguido viene el 48, reforma de los tratados, 49, inclusión de nuevos Estados miembros, que también es una fórmula especial de enmienda, artículo 50, withdrawal clause, ¿no? La cláusula de retirada. A mí me parece que también es una forma, un procedimiento especial de reforma de los tratados. Y ya te digo, al final, dar un poco más de armas a los débiles no me parece un gran daño a la deliberación, pero ya te digo, y sobre todo que promociona una deliberación, incluso una estabilidad multinacional, yo creo que puede establecer. Todo esto, y ahora me tengo que matizar a mí mismo, siempre que el derecho constitucional a la secesión sea suficientemente cualificado o adecuadamente cualificado. Porque yo no he podido hacer parte de mi presentación, pero uno de los fines legítimos de las barreras jurídicas a la secesión es precisamente prevenir las amenazas indebidas. ¿Por qué necesitamos barreras jurídicas a la secesión? Para que esta amenaza pues, no sea creíble en algunos casos, ¿no? Es decir, para impedir secesiones vanas o ya te digo, amenazas indebidas. O sea, yo creo que las respuestas a esta amenaza es una cualificación, es someter el derecho de secesión a condiciones razonables. Alberto, antes de darte la palabra, he visto que has levantado la mano, 2 minutos únicamente para decirle a Luis que yo creo que no puedes decir es decir, cuando dices que no podemos caer en el juego del nacionalismo y los académicos tenemos que demistificar, es lo que hacemos. Creo que es lo que hacemos, digamos. Creo que la literatura académica producida, al menos la de mejor calidad, ¿no? Creo que es lo que ha hecho. Pero esto no es incompatible con lo que decía Juli, ¿no? Y en lo que luego insistí yo. ¿Qué valor tiene que yo diga si Cataluña es una nación catalana o si Cataluña es más bien nación española? No tiene ningún valor. Es decir, yo soy un observador exterior a ese fenómeno, a esa, llamémosle, realidad, ¿no? El asunto creo que importa a efectos de definir, pero definir políticamente, no científicamente o académicamente, definir algo como una nación a efectos de derivar de esa definición unos eventuales derechos o de validar determinadas reivindicaciones, es escuchar lo que la población dice respecto de sí misma en el territorio en el que ocupa. Y en ese momento, del mismo modo que decía yo ahora mismo que no tiene ningún valor lo que yo diga sobre Cataluña, si es más bien nación española o nación catalana, diré lo contrario si me preguntas sobre qué valor tiene que los propios catalanes expresen sobre su condición como más bien como nación catalana o como nación española en el momento del money time, ¿no? En el momento de se organiza un referéndum de independencia y que se expresen los ciudadanos en Cataluña para determinar mayoritariamente si quieren un proyecto político unido con el proyecto nacional español o bien si prefieren organizarse de manera separada como nación separada, ¿no? Y claro, y al mismo tiempo esto tiene importancia básicamente independientemente del juicio que nos merezcan, como decirlo, las comunidades políticas organizadas bajo un fundamento nacional, digamos, que ese juicio sea mejor o peor, más positivo o más negativo. Yo creo que esto también en el fondo acaba siendo en cierto sentido un poco irrelevante desde el momento en que vivimos en un mundo que se encuentra así organizado, ¿no? Es lo que recordó antes también Julie, creo. No es como si viviéramos en un mundo en el que las organizaciones políticas, las comunidades políticas se organizaran de manera muy, muy mayoritaria o unánime de otra manera, ¿no? Y digamos como si la comunidad política nacional como organización, como organización política fuese una alternativa entre muchas otras. Evidentemente que hay otras formas, en el pasado las ha habido, naturalmente, y en el futuro habrá otras, pero en el momento presente parece que no es el caso. Entonces, es difícil, considero, extraer de la existencia de una reivindicación secesionista fundamentada en un nacionalismo, es decir, en la existencia de un movimiento que afirma la existencia de una nación y, por lo tanto, su derecho a constituirse de manera independiente, es difícil realizar un reproche moral desde el momento en que el mundo está organizado de esa manera, ¿no? Creo. ¿Alberto?
Sí, tres cosas muy puntuales que han salido. Primera cuestión, sobre esas hipótesis puramente teóricas, sobre cuántas naciones acabaría habiendo, yo comparto con la mayoría que eso es irrelevante en la práctica. Es verdad que desde el punto de vista lógico, para alguien de filosofía, etcétera, yo entiendo que desde el punto de vista lógico pueda tener en principio alguna importancia como elemento de un análisis inicial, pero si no tiene consecuencias prácticas, yo creo que como elemento fundamental para rebatir otra construcción no sirve. Segunda cuestión, creo que el elemento subjetivo de la condición de nación es un elemento indispensable. Sobre todo, eso es muy importante desde el punto de vista jurídico. Si no existe, si no concurre ese elemento subjetivo de que hay personas que se consideran miembros de una nación, no tiene consecuencias jurídicas, no hay ningún efecto jurídico, no hay ninguna consecuencia. Es decir, es irrelevante jurídicamente el que se den las condiciones objetivas, suponiendo que llegásemos a un acuerdo total sobre cuáles son esas condiciones objetivas, que exista una comunidad que reúne todas esas condiciones objetivas. Si no existe el elemento subjetivo, desde el punto de vista jurídico eso es irrelevante. Y tercera cuestión, lo que decía Pau sobre el Brexit. Una cosa, Pau, es el análisis que tú hagas de si ha sido un error o no ha sido un error jugar con ese elemento, y otra cosa es si se ha jugado o no se ha jugado con ese elemento de asustar, decir que si no me dais me voy. Es verdad, comparto contigo que el resultado es el que tú dices, pero el que la mayoría de los británicos y el gobierno británico cometiesen un error de cálculo no elimina el que sí se haya podido utilizar el artículo 50 como una amenaza. Y sobre todo hubo varios momentos primero, un elemento que creo que no hay que dejar fuera del análisis. El artículo 50 del tratado se incorpora porque había una conciencia prácticamente unánime de que ningún país integrado en la Unión Europea podía irse de la Unión Europea sin un coste que lo hacía imposible, que lo hacía inviable. No calcularon que probablemente el Reino Unido es el único país que reunía, no sé si erróneamente o no sé si lo pagará mucho o lo pagará menos o cuánto lo pagará, pero el único país que reunía una serie de condiciones que le podía permitir hoy por hoy, aquí y ahora, lanzarse a esa aventura. Y casualmente, pero la primera negociación de Cameron con la Comisión se sitúa plenamente en los términos de tenéis que darme esto porque si no me voy, porque si no el pueblo británico, así fue Cameron a Bruselas, le salió bastante mal. Él lo intentó vender como que había conseguido todo, pero ya la rueda estaba, o la bola estaba rodando y ya aquello, yo entonces estaba en el Reino Unido y aquello era imparable. Aquello, bueno, veías, pero por tanto simplemente quería decir, una cosa es que ahora confirmemos, no sé hasta qué punto se confirmará, que ha sido un error o que fue un cálculo erróneo, pero eso no nos puede llevar a descartar que fuese esa amenaza la que se utilizase en su momento, nada más. Pablo. Muy rápidamente, sí, es que estoy de acuerdo que se utilizó como amenaza, pero lo que es importante es decir, porque me preguntaba lo siguiente, es decir, ¿esta amenaza perjudica o daña la deliberación? Y mi respuesta es, esta amenaza, la deliberación en la Unión Europea. Y mi respuesta es, esta amenaza en la Unión Europea, pues no comportó casi ni una pequeña enmienda en Schengen, cosa que, y el Reino Unido era uno de los grandes. O sea, si ni el Reino Unido tiene capacidad de condicionar la Unión Europea, la verdad es que esta amenaza tiene poco poder, y digo que hay otros mecanismos constitucionales como el derecho de veto o nullification, que el hecho que se puedan utilizar reiteradamente los hace más potentes. O, por ejemplo, el hecho que una cierta parte sea necesaria para un cambio constitucional. Es decir, yo no creo que sea una gran herramienta para distorsionar la deliberación. La distorsiona. Depende de la otra parte.
Sí. Depende de la otra parte. En este Sí. caso no supuso, pero podía haber supuesto. Pero yo, de todas formas, en ese tema de cómo afecta la deliberación, ahí no he entrado. No, Simplemente esta era un poco más... Sí, sí. Sí. Muy bien, no sé si alguien más quiere... Yo tendría quizás una última... No sé si será la última, pero como por la mañana no tuve tiempo para hacer un comentario, que tenía un par de comentarios, le haría gustoso una pregunta, bueno, a Giuseppe, pero la pregunta también va, bueno, pues para el resto, ¿no? Para todos vosotros, si queréis, pero bueno, sé que Gennaro también ha trabajado mucho sobre el dictamen del Tribunal Supremo canadiense y Alberto también, y Pau. No sé qué pensáis de esto que voy a preguntar, ¿no? Lo que me llama la atención es que en estos momentos, en los contextos democráticos, lo que vemos es que el problema surge cuando el Estado bloquea el referéndum, ¿no? Ese es un problema que no se dio en Canadá, claro, en Quebec, porque, bueno, en Quebec y en Canadá las provincias tienen esa competencia para, o al menos se entiende allí, para organizar referéndums consultivos, ¿no? Y bueno, se pudieron, de hecho, organizar 2 referéndums sobre consultivos, sobre la independencia, sin ningún problema, por decirlo rápido, ¿no? Claro, esto no ha podido ser, por ejemplo, en España, y de ahí que el debate, digamos, y el conflicto haya encallado en esa fase, digamos, previa, ¿no? Un momento en el que ni siquiera se ha podido preguntar a la población sobre lo que quiere como proyecto político futuro. Y mi pregunta sería entonces la siguiente. Vosotros que habéis leído y estudiado atentamente el dictamen del Tribunal Supremo de Canadá, ¿creéis que se podría derivar de ese ejercicio que hace el Tribunal Supremo canadiense entre legalidad y legitimidad, ¿no? Entre los 4 principios constitucionales canadienses a los que se refiere el Tribunal Supremo? Ya sé que es difícil y complicado a veces extrapolar de un sistema constitucional a otro, pero ¿pensáis que es posible derivar, en la medida en que este dictamen ha tenido una influencia internacional, ¿no? ¿Pensáis que es posible derivar de esta opinión del Tribunal Supremo canadiense una obligación democrática, digamos, una obligación para toda democracia que se enfrenta a un problema como el que se presentó en Canadá con el secesionismo quebecois o el que se ha presentado en España con el secesionismo catalán? Dicho de otra manera, ¿tendría el Estado, en un Estado democrático, una obligación, que no sería nunca una obligación jurídica, estamos de acuerdo, pero más bien una obligación de tipo moral, ¿no? Podremos una obligación democrática de permitir un referéndum? ¿Qué pensáis? Sí, la pregunta es para mí, voy contestando, Jorge, dime tú. Puedes empezar, Giuseppe. Sí, pues yo, como dije esta mañana, no creo que se pueda, digamos, hablar de una teoría general de la secesión, por lo menos de mi punto de vista, es decir, el derecho comparado que nos enseña que mucho depende de las decisiones fundamentales que cada constitución hace. Entonces, yo no creo que automáticamente lo que dijo el Tribunal canadiense se puede, digamos, así aplicar, ¿no?, a otros contextos. Y esto es un poco lo que quería decir de esta mañana cuando hice la pregunta a Gennaro, ¿no?, sobre las diferentes competencias en temas de referéndum en Canadá y España. Sin duda, pero, como también Alberto ha dicho, y me ha gustado muchísimo su ponencia y estamos de acuerdo en todo. Creo que el Tribunal canadiense con este dictamen haya cambiado, digamos, el paradigma, ¿no? Entonces hay ahora, pero atención, lo ha cambiado también desde un punto de vista terminológico. Si uno no mira al contexto de Escocia,
en su, digamos, autobiografía, incluso Margaret Thatcher, que era una bastante centralista, digamos, reconocía que Escocia era una nación e incluso le reconocían el derecho de autodeterminación. Sin embargo, tras el 1998, los nuevos secesionismos, a la luz de lo que el Tribunal canadiense ha dicho, han optado para cambiar de lenguaje, ¿no? Right to choose es la fórmula que se utiliza en Escocia. También derecho a decidir, claro, en Cataluña. Entonces, yo creo que el Tribunal canadiense, pues sí, al mismo tiempo enfatizando mucho la necesidad de favorecer del diálogo político, podría, digamos, ser mencionado de como efectivamente el motor de un cambio de paradigma, pero no creo que se pueda, digamos, derivar automáticamente, por lo menos, desde lo que dijo el Tribunal canadiense, una obligación para el Estado, ¿no? El único caso que yo sepa, luego yo no, claro, no digamos, hay muchas experiencias que no manejo bien, pero el único caso que yo sepa de, digamos, seguro derecho a obtener una consultación, un poll, es el caso de Irlanda del Norte. Pero ojo, incluso ahí se da una discrecionalidad al secretario de Estado que no me queda muy clara en el sentido, nunca tenemos que olvidar que ahí el secretario de Estado es sí el secretario de Estado británico, pero es sobre todo en este sentido, se podría decir con una broma, con un chiste, es sobre todo un secretario de Estado inglés. Entonces, no lo sé cuánta discrecionalidad le da, digamos, al secretario de Estado lo que se dice en el anexo primero al Good Friday Agreement. Pero desde un punto de vista formal hay una gran asimetría entre la posición escocesa y la posición de Irlanda del Norte desde la perspectiva de la derecho a obtener, digamos, una consultación, de derecho a celebrar un referéndum, digamos. Esto es lo que puedo decir. Segunda cosa súper rápida, sobre lo que decía, que se decía antes, citando al paper de Cass Sunstein. A mí Cass Sunstein me gusta mucho. Pero es verdad que él escribió aquel paper hace unos años y ahora hay estudios empíricos de Mira Ferstek, de Tom Gisworth, que demuestran que tal vez lo que decía Cass Sunstein se puede, digamos, cuestionar, digamos. Entonces, siempre tenemos que, digamos, tomar en cuenta que eso es un fenómeno dinámico, digamos. Para mí, este debate se parece bastante al debate sobre la constitucionalización de las cláusulas de emergencia. Son también las cláusulas de emergencia, digamos, formas de suicidio constitucional. No lo sé, depende del contexto. Esto es lo que diría yo. No creo que se pueda dar una respuesta negativa, digamos, sin tomar en cuenta el contexto. Y esto es lo que nos enseña la comparación, es decir, mucho depende de la historia de cada contexto. No sé si se entendió algo, yo pido disculpas por mi castellano primitivo y otra vez que te agradezco por la invitación y la pregunta. No sé si quiere hablar Pau o me toca a mí. Adelante, Alberto, que después de nada. A ver, yo creo que en concreto la pregunta que has hecho, Jorge, al menos desde un punto de vista directo, mi respuesta sería no, y sería no por la siguiente razón. Hay que tener en cuenta que en Canadá la posibilidad de que un parlamento provincial, la Asamblea Nacional de Quebec en este caso,
convoque o no convoque un referéndum era una cuestión que no se debatía jurídicamente, porque hay un silencio constitucional sobre esa cuestión. Tengamos en cuenta que es de finales del siglo XIX y además una ley británica, y en el sistema británico, aunque últimamente han proliferado algunos referéndums, en el sistema británico la idea de referéndum era incompatible con la mentalidad o con la idea de soberanía parlamentaria. Por tanto, el referéndum no existía a finales del siglo XIX para el sistema político británico, y por tanto la British North American Act no contiene ninguna referencia a los referéndums. Por tanto, era una cuestión que jurídicamente no era debatible. En el silencio de la Constitución, las asambleas provinciales podían convocar un referéndum. Y por eso, esta mañana, cuando Gennaro se ha referido a la sentencia del Tribunal Constitucional y la ha criticado, hasta donde yo conozco, tres autores, él ha citado a Víctor Ferreres y a Enrique, no sé si a Enrique Fusas le ha citado, y yo somos los tres que hemos puesto en evidencia o que hemos escrito que esa referencia del Tribunal Constitucional al reference del Tribunal Supremo de Canadá es errónea y tiene mucho de tramposa, pero sobre todo básicamente es errónea, porque trata de decir, le atribuye al Tribunal Constitucional de Canadá el que hace una afirmación sobre un tema que no se debatía en ese reference, que es si hay derecho a convocar un referéndum o no, y le atribuye al Tribunal Supremo de Canadá el que el Tribunal Supremo de Canadá dice no que la demanda de secesión, la independencia es objeto de negociación, etcétera, sino se lo atribuye lo que el Tribunal Supremo de Canadá debate o dilucida sobre la posibilidad de secesión. El Tribunal Constitucional español se lo atribuye a la posibilidad de que haya o no haya referéndum. Por tanto, bueno, o no han entendido nada, o han hecho trampa, o algo. Por tanto, indirectamente, pues bueno, la academia, seguro que en la academia hay muchos autores que son capaces de deducir que indirectamente eso supone la legitimidad de convocar referéndum, la necesidad democrática de reconocerlo. Yo creo sintéticamente, primero, dos cosas. Primero, el referéndum no es la única forma de constatación de una voluntad secesionista mayoritaria. Segundo lugar, creo que el referéndum es ineludible si la crisis ha estallado de forma ya irreconducible, de forma no gestionable. Es decir, si ya la crisis ha llegado a un momento que no es gestionable políticamente de forma democrática, el referéndum creo que es un instrumento ineludible, pero como fase final. Que sea ineludible en el momento final quiere decir que solo en el momento final, bueno, yo ahí ya no me atrevería, y ahí es donde tiene importancia el casuismo al que me refería antes, depende de las circunstancias. Pero en el caso final, si la crisis es ya de esas características, creo que el referéndum democráticamente sería ineludible. Y una última cuestión en relación con la referencia que ha hecho Martinico, Giuseppe, al tema de Irlanda del Norte. Como sabéis, claro, estamos en el terreno de la política, porque el acuerdo y luego el Act sobre North Island Government Act dice estrictamente que el secretario de Estado estará obligado a convocar el referéndum cuando sea evidente que hay una mayoría, no sé si utiliza algún calificativo, ahora no lo recuerdo, cuando sea evidente que hay una mayoría favorable a la reunificación. ¿Qué es esa mayoría? Esa mayoría es una mayoría clara, es una mayoría que bascula en torno al 50%. Yo creo que en las condiciones políticas británicas, dependiendo del momento, pero en principio, si bascula solo en torno al 50%, yo creo que no habría suficiente presión política sobre el secretario de Estado como para verse obligado a convocar el referéndum. Y luego una última cuestión. Hay un cierto paralelismo
entre el discurso político que se venía haciendo, también Giuseppe se ha referido a cómo hasta Margaret Thatcher reconocía que, bueno, que Escocia es una nación. Bueno, tenemos que reconocer o tenemos que recordar que Escocia y Inglaterra se unen a principios del siglo XVIII por una situación económica muy particular, la bancarrota de Escocia, por unas inversiones que había hecho en Estados Unidos, pero siempre ha habido conciencia de que son dos reinos separados, incluso aunque el legislador era único, Westminster, legislaba separadamente para Escocia y para el resto del Reino Unido en determinadas materias, algunas de las cuales luego son las que se devolvieron a Escocia, y por tanto había razones históricas relativamente recientes por una parte, y por otra parte se daba ese cierto paralelismo al que me refería con el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea, en que en el Reino Unido había una conciencia absoluta de que Escocia no se podría permitir por razones económicas la independencia. Lo que ocurre es que esto cambia sobre todo con el petróleo y el gas del Mar del Norte por una parte, y el statu quo lo cambia radicalmente el referéndum sobre el Brexit. Y entonces ahora sí estamos ante un hecho casuístico, ante un caso particular en que las perspectivas de independencia de Escocia aumentan considerablemente, porque entra a jugar el elemento de que ahora sí entraría en la Unión Europea. Si se le abren las puertas, y yo creo que a corto plazo, a cortísimo plazo probablemente no, pero a corto medio plazo eso va a ser muy natural, el que la Unión Europea, si la separación es pacífica o suficientemente